Hola a todos, gracias por visitarme. Mi nombre es Mauricio Romero. En esta charla vamos a hablar un poco de lo que son las celdas en SFC, en particular de las celdas de Proeléctricos. Listo, aprovechamos pues para agradecerles y comentarles que Proeléctricos este año está cumpliendo 60 años en el mercado, una situación pues que nos da mucho orgullo y pues muchas gracias a ustedes que hemos cumplido con tanta trayectoria en el mercado nacional. Para entrar en materia, vamos a ver en esta presentación el SF6 como gas aislante. Vamos a ver un poco la clasificación de celdas de media tensión que tenemos, las tipo ICE, las tipo GIS y la clasificación según norma un poquito más técnico, qué diferencias hay entre ellas para aprender a identificarlas muy fácil. Vamos a ver las celdas en SF6 marca Proeléctricos, sus principales características eléctricas y mecánicas. Y finalmente, para terminar, vamos a ver los certificados con los que cuentan nuestras celdas de media tensión y en general nuestro proceso de fabricación. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el gas SF6. Entonces el gas SF6 es un gas que se crea artificialmente. Es ampliamente usado en los equipos eléctricos de media tensión por sus características aislantes. Es un gas que como características pues es incoloro, inodoro, no es combustible y químicamente es muy estable. Principalmente pues porque ayuda a disminuir las distancias, ya que permite que las partes energizadas estén más juntas unas de otras sin que exista disrupción entre ellas. Acá vemos un ejemplo a la izquierda, en este pedazo vemos un seccionador en aire tradicional, mientras que a la derecha vemos un seccionador en SF6. Ambos, si nos fijamos, están relacionados al mismo nivel de tensión, 17.500 voltios, que son la tensión nominal de operación de nuestras celdas. Mientras que en aire vemos unas distancias de 1000 milímetros por 700 milímetros, una distancia bastante alta. Vemos que en un seccionador en SF6 podemos llegar a tener 370 milímetros y 450 milímetros, casi la mitad del espacio que usamos, solo cambiando de tecnología. Por eso es que el SF6 es tan usado, en especial en media tensión. Un dato interesante es que pues, el gas SF6 es creado artificialmente, como les comentaba, y produce un efecto invernadero, ¿sí? Aunque este gas pues, siempre está acá en las cubas, como lo podemos ver, eh, nunca es liberado al ambiente, entonces nunca va a producir efectos de invernadero como tal. Y si lo comparamos, en el momento que una cuba de estas se dañe, se rompe, libera el gas al medio ambiente, digamos que dentro de la cuba se tienen 0,21 kilos de SF6, un equivalente a 25 litros en SF6, y si hacemos una comparación, un auto en promedio genera 100 gramos por kilómetro de gas contaminante CO2, que también es un gas efecto invernadero. Entonces, digamos que acá de cara a lo que es el SF6 y al compromiso ambiental, no vemos una afectación eh, significativa, pues, para dejar de usarlo, ¿sí? Entonces, casi que contaminamos más en nuestro auto, andando unos 3 kilómetros, ya estamos contaminando más que si una de estas pipetas liberara el SF6 a la atmósfera. ¿Listo? Entonces, es un gas relativamente muy estable y que nos permite trabajar muy bien y ahorrar mucho espacio en las obras, en las construcciones, en nuestros proyectos. Las celdas, ya hablando un poquito más en detalle de las celdas, en el mercado las podemos conocer como tipo GIS o como tipo ICE. Y pues vamos a enumerar las principales diferencias para que aprendamos a identificarlas. Entonces, comenzamos con las celdas ICE. Por sus siglas en inglés, Air Insulated Switchgear, también son conocidas como celdas de tecnología híbrida. Híbrida, ¿por qué? Ya lo vamos a ver. El compartimiento en el que normalmente van las barras, acá, o a la derecha si vemos acá en esta parte superior, donde se está moviendo el puntero, todo esto son las barras de distribución principal de las celdas. Ese compartimiento va aislado en aire. ¿Listo? El compartimiento del seccionamiento, el que hace la maniobra, que está acá, donde vemos el puntero, o acá a la derecha, ese viene sumergido en SF6. Y el compartimiento donde estén las protecciones o los cables, ese también viene aislado en aire. Entonces vemos que está distribuido el aislamiento, el tipo de aislamiento entre aire y gas. Esas son las conocidas como tipo ICE. A diferencia de las GIS, de las celdas GIS,
por sus siglas en inglés, también Gaze Insulated Switchgear, tienen su aislamiento casi que totalmente está en SF6. Entonces, el compartimiento de las barras viene en SF6, el compartimiento de los equipos, la maniobra también está sumergido en SF6, y ya lo único que quedaría en aire pues es la conexión de los cables. Generalmente esta conexión de cables pues viene acá con una interfaz especial, unos conectores especiales para atravesar este cambio que hace entre el aire que está acá y el SF6 que está ya dentro del equipo de maniobra. Esa es una celda GIS. Ahora, un poco más técnico, según la norma IS 62271-200, que es la que RETIE nos referencia que deben cumplir las celdas en media tensión que se comercialicen acá en Colombia, entonces las clasifican por tres aspectos, ¿sí? Esa norma nos habla de una pérdida de continuidad del servicio, nos habla de una clase de partición y nos habla de una resistencia al arco interno. Ya en unas diapositivas más adelante vamos a explicar un poquito más de cada una. La pérdida de continuidad de servicio puede ser LSC1, cuando la celda tiene un compartimento, LSC2A con 2 compartimientos y LC2B de 3 compartimientos. La clase de partición puede ser metálica, PM, o puede ser por material aislante, PI. La clasificación de arco interno la define la norma con una letra A solamente para personal autorizado, con las letras FL para protección en el frente y laterales de la celda y para protección R por la parte trasera de la celda. Ya vamos a ver un poco más en detalle. Esta es la clasificación por pérdida de continuidad del servicio. Está LSC1 de un compartimento donde vemos que todos los equipos, barrajes, cables están en el mismo compartimento de la celda. Eso es LSC1. LSC2A, la norma la referencia a 2 compartimentos. En el caso, pues tenemos una celda de nosotros que es una compartimentación LSC2A, para el ejemplo, donde vemos un compartimento de las barras, acá se conectarían lo que son los barrajes de distribución de media tensión, ¿sí? Y un compartimento abajo para el equipo de maniobra y para los cables. También está la posibilidad de que sea LSC2B, que tiene 3 compartimentos, uno para las barras, y acá van, digamos, aquí está la vista de la celda lateral, entonces las barras van hacia allá, los barrajes, aislados en SF6, todo esto que se ve en café es SF6. El compartimiento de la maniobra o de la protección, que lo está acá, lo estoy señalando con el puntero, eso también viene envuelto en SF6, en este caso, ¿sí? Y hay un compartimento independiente para los cables. Entonces acá vemos compartimento de cables, compartimiento de equipos y compartimento de barras. Eso sería una compartimentación LSC2B. Acá, digamos, hacemos claridad. Antes muchos clientes los llamábamos, este tipo de celdas los llamábamos como metal clad. Esa nomenclatura, digamos, que ya tiende a desaparecer y cambiamos por lo que nos referencia la norma, que sería una LSC2B o 2A, dependiendo de lo que se requiera en cada caso. Hablando de la clase de partición, la norma nos refiere que puede ser PM, partición metálica, o PI, acá hay un error en la presentación, es I, partición aislante. ¿Eso qué quiere decir? Que los compartimientos, por ejemplo acá el compartimento de barras y el compartimento de cables está dividido por un material metálico. Si lo vemos acá, el seccionador que nosotros usamos es marca ABB, de pronto no se alcanza a referenciar muy bien, pero es ABB y esta parte, la separación, es metálica. ¿Sí? Eso hace que nuestra celda se clasifique como PM. Hay otros fabricantes que utilizan la compartimentación es aislante. Aquí vemos un equipo, aislante por la parte de arriba, aislante por la parte de abajo, y es lo que va a separar entonces los dos cubículos. Eso es separación, entonces en este caso sería aislante. La clasificación de arco interno entonces la podemos tener IAC, AFL y AFLR. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es el grado de protección
que la celda ofrece a los equipos y a las personas que puedan estar alrededor de la celda en caso de una falla dentro de la celda. En caso de que la celda ofrezca seguridad a las personas cuando están al frente o a los laterales, se clasifica solo AFL. Si adicional tengo una protección que puedo estar ubicado atrás de la celda y en caso de que ocurra una falla, estar protegido, se clasifica como AFLR. Bien. De manera general, ya entramos a lo que son las características de nuestras celdas marca Proeléctricos. Acá completamos en esta parte lo que es la clasificación según la IS 62271-200. En caso que nuestra celda está clasificada como LSC 2A, partición metálica PM, y hace AFLR. Entonces nosotros con nuestro panel de distribución en media tensión tenemos una compartimentación 2A, o sea, dos compartimientos, uno de barras, otro de cables y equipo de maniobra, una partición metálica y una protección de arco interno hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás, lo que lo hace una celda muy segura, pudiéndose usar en centro de mesa, ¿sí? O totalmente pegada contra la pared. Esto pues le da una versatilidad interesante a nuestro panel de distribución. Nuestros dispositivos están provistos para el caso de la celda de interruptor apantallado, multifunción HiSec, que integra las funciones de interruptor en vacío, y el seccionador si viene aislado en SF6, pues con sus tres posiciones, cerrado, abierto y puesto a tierra. El mando del interruptor y el seccionador son enclavados para permitir que la maniobra del seccionador solamente con contactos del interruptor en posición abierto y pues además de otros enclavamientos para que la operación de la celda sea totalmente segura. Los paneles ProSolution AG pueden ser utilizados con accesorios de mando y monitoreo a distancia. Ya ahorita vamos a ver que tiene un especial de control que viene de fábrica, ¿sí? Lo que hay que colocarle simplemente son unos accesorios para que lo podamos telegestionar. Acá a mano derecha vemos las principales características eléctricas de la celda. Para resaltar nuestra tensión asignada, que llegamos a 17.500 voltios, con eso cubrimos casi que el 100% del sector residencial e industrial, ¿sí? Que generalmente viene a 13.200 o 11.400 voltios. La frecuencia nominal 60 Hz, lo que manejamos. Para resaltar, entonces les decía la corriente nominal de las barras, que en caso de seccionamiento o remonte, podemos llegar a 800 amperios, ¿sí? En caso del interruptor HiSec, es una corriente un poco más baja, en 630 amperios para las salidas. En el barraje principal, sí vamos a tener siempre 800 amperios. La corriente de corta duración en cortocircuito es 20 kiloamperios, con la que podemos trabajar, y el arco interno, la resistencia de arco interno es de 16 kiloamperios. El grado de protección en general de la celda frente al ingreso de materiales sólidos y líquidos es de 4X. Vemos algunas ventajas de nuestras celdas. Vemos en la parte superior los flaps de alivios de sobrepresión en caso de arco interno. Esto es importante, por eso es la clasificación de arco interno IAC-AFLR, ¿sí? Porque puedo estar por detrás o por los lados de la celda sin problema. La deflagración en caso de que ocurra una falla dentro de la celda va a dirigirse hacia arriba. Tiene el cubículo de control que les mencionaba. Este siempre viene de línea, siempre está, para que se pueda equipar fácilmente acá adentro dispositivos de telegestión, junto con motorizados que se le pueda colocar o con contactos de estado para este seccionador. Tiene el compartimiento de equipos, como se les mencionaba, es aislado en SF6, ¿sí? La cuba viene aislada en SF6. En la puerta tiene un sistema de cierre de 3 puntos, de 4 puntos, perdón. Son 4 bisagras acá y 4 cierres acá. Esto para mejorar la protección arco interno y pues reducir aún más la probabilidad que esta puerta salga expedida en caso de que la celda falle adentro. La conexión, en este caso de nuestras celdas, se hace a través de conectores
premoldeados tradicionales, ¿sí? Al igual que los fusibles tipo HH, normales que utilizamos en una celda tal vez tradicional, aislada totalmente en aire. Como les comentaba, el compartimiento de cables viene aislado en aire. Tiene la celda enclavamientos mecánicos para impedir operaciones seguras, tanto para los operarios para los, para, como para las celdas. ¿Sí? Entonces, acá vemos que no se puede poner a tierra, por ejemplo. Esta parte toda se pone a tierra mediante los mandos de acá, sin que antes se haya desconectado acá, para no hacer un cortocircuito, por ejemplo. Por ejemplo, que no permita abrir la puerta si antes todo este sistema de la celda no está puesto a tierra, entre otros enclavamientos. Se pueden adicionar enclavamientos con llave, muy sencillos a la celda. De manera general, las celdas en SF6 nos gustan mucho porque ahorran mucho espacio. Entonces podemos hablar de que cada módulo como estos que está acá tiene un frente de 375 milímetros. Acá está la anotación, hay un asterisco de 500 milímetros en caso de la celda de protección interruptor, que es un poquito más amplia. El profundo sí es igual para todas las configuraciones, 1120 milímetros, y de alto 1700 milímetros. ¿Listo? Eso era lo que tenía para contarnos de nuestras celdas. Es muy sencillo, muy fácil, es muy rápido. La documentación, pues, que necesiten con mucho gusto la podemos solicitar. Manejamos certificados RETIE que nos piden. Para el caso de las celdas de media tensión, es un certificado 1566 que lo pueden descargar de nuestra página www.proelectricos.com. Está la sección de certificados. Les pide unos datos muy sencillos para en qué proyecto usó la celda, sus datos de contacto y ya pueden bajar cualquier certificado. Tenemos un certificado de calidad, ISO 9001 en su versión 2015 y tenemos un certificado ambiental también, 14001 en su versión 2015. Digamos que para nosotros pues es un gran orgullo contar con este tipo de productos y con este tipo de certificados. Espero que haya sido una charla muy productiva, que les haya abierto muchas inquietudes y con gusto estaremos ahí para solucionarla. En nombre de todo nuestro equipo de trabajo, Proeléctrico 60 años en el mercado, agradecemos su participación en la charla. Muchas gracias.